Me alegra que cada uno de ustedes pues haya sacado este espacio, igualmente a las personas que también van a separar ese tiempo para oír la palabra en diferentes horarios también. Muchas bendiciones a ellos. Y bueno, la otra vez analizamos segundo libro de Crónicas, capítulo 18, verso 5 hasta el verso 34. Y segundo libro de Crónicas 19 del 1 al 3. También primer libro de Reyes 22 del 6 al 40. Bien, el título se llamó La enseñanza incómodo, y el punto de esa enseñanza fue que debemos exponer nuestra incomodidad, porque el silencio de esta nos puede llevar a la muerte. Bien, hoy vamos a estudiar, si Dios así lo permite y lo concede, vamos a estudiar la quinta parte del cuarto rey de Judá, Josafat, reino del norte. Y para ello vamos a leer segundo libro de Crónicas, capítulo 19, verso 4 hasta el verso 11. Bien, segundo libro de Crónicas, capítulo 19, verso 4 hasta el verso 11. Vamos a estar analizando ese pasaje. Bien, entonces voy a leerles verso por verso. Usted va a estar ahí pendiente, va a estar ahí atento para que me siga igualmente en la lectura. Dice así la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas 19, verso 4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Muy bien, recuerde que Josafat regresaba de una guerra que a él no le correspondía ir. Por misericordia no terminó muerto, por misericordia regresó. Hubo un profeta, le amonestó, y pues ya había pasado algún tiempito de ello. Y ahora en este verso 4 quiero resaltar lo siguiente. Él hace todo lo posible para enmendar su error. ¿Y usted por qué me dice que hace todo lo posible para enmendar su error? Y lo digo porque dice que daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Presentes con eso, los conducía al Dios de sus padres. A mí me pareció muy curioso este pasaje, porque cuando iniciamos estudiando la vida de Josafat en segundo libro de Crónicas capítulo 17, hubo una enseñanza llamada la delegación, y en esa enseñanza él nombró maestros, él nombró personas que instruyesen al pueblo en Dios, pero ahora él mismo los está conduciendo. ¿Por qué? Y el punto es ese: su ausencia fue un mal ejemplo para su pueblo. Ese tiempo que él se ausentó, que dejó la silla vacía y se fue a otro lugar donde Dios no le había mandado, pues eso fue un mal ejemplo. Solamente eso fue un mal ejemplo. Bien, y ahora a él le toca corresponder y enmendar su error. Dice que los conducía al Dios de sus padres. A veces nosotros tomamos decisiones y pensamos que esas decisiones no traen nada por ello. Pero recuerde que cada decisión que usted tome está arrastrando una generación, está arrastrando lo que viene detrás de usted. Usted es un rey, usted es una cabeza, usted es una autoridad. Y toda decisión que usted tome, más que usted tome la decisión, pues usted está dando un ejemplo. El apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas, y toda decisión que tomemos, sea buena o sea mala, pues habrán personas que nos estarán observando, y los primeros son nuestra familia, los primeros son nuestros seres queridos, las personas que están cerca de nosotros, y estaremos también arrastrando a esas personas de acuerdo a las decisiones que nosotros estemos tomando. Cuando él se ausentó y fue a esa guerra que no tenía que ir, el pueblo dejó de buscar a Dios.
porque su propio rey pues también dejó de buscar la voluntad de Dios. Bien, y ahora él llega a su ciudad, llega a su pueblo, y ahora él tiene que conducirlos personalmente. Yo me pregunté, y bueno, ¿qué pasó con los maestros? ¿Qué pasó con esa delegación que él había nombrado? No se sabe qué pasó, no se sabe dónde estaban. No era responsabilidad de ellos hacer eso, pues ellos ya lo habían hecho. Pero cuando tú das un mal ejemplo, cuando nosotros damos un mal ejemplo, ya no vamos a tener autoridad para seguir delegando. Cuando nosotros damos un ejemplo no aceptable delante de Dios, pues perdemos toda credibilidad con los nuestros, con nuestra casa, con nuestra familia. Y lo que te costó trabajo enseñar, instruir, lo que te costó trabajo, en un momentico se deshizo. En un momentico, en una ausencia, se deshizo el trabajo que él hizo por casi 3 años. Se deshizo el trabajo, porque él llevaba un tiempo haciendo esto. Todo el trabajo que había hecho por 3 años se deshizo en un momentico por una mal decisión, por no consultar a Dios, por tomar las cosas muy a la ligera, por dejar la silla vacía. Su pueblo terminó desviado nuevamente y ahora él mismo estaba enmendando su error. Bien, entonces presente con las decisiones que nosotros tomemos, porque detrás de nosotros pues hay familias, hay pueblos, hay personas que nos están mirando. Bien, entonces es tan importante tener eso muy presente. Bien, entonces vamos a continuar. Verso 5. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y yo me pregunté, ¿y por qué puso jueces? Porque cuando nombró delegaciones, esa delegación, usted puede observar que le delegó príncipes que enseñasen al pueblo la ley, nombró sacerdotes y nombró levitas, ¿sí? Para que instruyesen al pueblo. Pero ahora, ¿por qué nombra jueces? ¿Qué es un juez? Un juez es una persona que mantiene el orden. Un juez es una persona que fue diseñada a establecer y a dictar sentencia, ¿sí? Para eso es un juez. Bien, para eso es un juez. Entonces, en ese momento es importante que nosotros tengamos muy presente, que las cosas se cambiaron. Y yo me pregunté, pero Señor, ¿qué pasó con los maestros? ¿Qué pasó con la delegación que había nombrado? ¿Por qué nombró jueces? ¿Por qué no siguió nombrando? Y Dios me hacía comprender, y también por la situación que estamos viviendo hoy a nivel de nuestro país Colombia, nuestra nación Colombia, puedo entender algo, que Él se percató que había perdido el control de las ciudades, por ello buscó ayuda. Josafat perdió el control. Cuando él fue casa por casa, cuando él fue a buscar que nuevamente el pueblo buscara a Dios, él observó que el pueblo estaba muy perdido. El pueblo estaba desenfrenado. El pueblo no estaba haciendo lo correcto. Estaba muy desviado. Ya se estaban viendo actos donde se era necesario estos jueces. Triste, pero eso es lo que estaba sucediendo. Se le salió las manos la nación del norte, lo que representa la nación del norte. Se le salió de las manos por un descuido. Bien, ahora ¿qué debe hacer Josafat? Mire lo que dice el versículo 6 y el versículo 11. Y presente con esos versos que voy a leer, porque voy a dar 3 puntos de lo que representa ser un juez. Y creo que para que las cosas se arreglen en nuestra nación, si eso se tuviera presente, fuera una tremenda bendición. Si esto se tuviera presente. Porque creemos que a través de la palabra nos enseña a comportarnos, a vivir. La palabra nos enseña a crecer como nación. Pero si no la tienen presente, pues muy difícil será que una nación pueda permanecer si no permanece la palabra en ellos. Dice así la palabra, versículo 6. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis,
porque no juzgáis en lugar del hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Miren lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Versículo 8. Puso también Josafá en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia y de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Versículo 9. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habiten en las ciudades en causa de sangre, entre la ley y preceptos, estatutos y decretos, le amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Y he aquí el sacerdote Amarías será, presente con el verso 11, y he aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Muy bien, entonces yo encontré un comentario en la versión plenitud y se los quiero leer. El comentario es este: Josafá estableció tribunales regionales en las ciudades y una corte central de apelación en Jerusalén. Claro, Josafá hizo todo esto, como el país estaba en un desorden, pues él iba a dictar sentencia. Él debía mantener el orden, y para mantener el orden se debía dictar sentencia, y de eso se trata hoy la enseñanza. La enseñanza de hoy se va a llamar Dictemos sentencia. ¿Qué es una sentencia? Una sentencia es una resolución de un juez o un tribunal con la cual se concluye un juicio o un proceso. Eso era lo que necesitaba Judá en ese momento. Se necesitaba dictar sentencia porque de pronto habían casos, habían situaciones bochornosas que no se podían omitir, que no se podían dejar así al aire. Necesitaban ser procesadas, y para eso necesitaban jueces. Jueces que fueran personas temerosas de Dios, jueces que fueran padres de familia, jueces que no hicieran injusticia, ni acepción de personas, ni admitieran cohecho, ni admisión. Eran jueces, debían ser íntegros. Y usted puede observar que los jueces salieron de los levitas y de los sacerdotes. Mire que los jueces salen de los levitas y de los sacerdotes. Él escogió de allí a esos jueces, de los levitas y los sacerdotes. Qué importante es que una nación, los altos dirigentes, sean los primeros que teman a Dios, sean los primeros que den ejemplo, porque de lo contrario va a ser muy complicado. Creo que cuando alguien le teme a Dios, y no ese temor de miedo, sino ese temor de respeto, es tan importante, porque creo que todo va a fluir y todo va a marchar de la manera correcta, ¿eh? Pero bueno, eso fue lo que hizo Josafá para nuevamente lograr mantener el orden, ¿sí? Para que nuevamente mantener el orden. Y yo iba a terminar, y le soy sincero, yo iba a terminar la enseñanza aquí. Yo acá iba a cerrar el cuaderno, la agenda y listo. Pero me puse a analizar en el versículo 11, me puse a analizar los dos encargados que él escogió: a Amarías y un hombre llamado Zebadías, que era príncipe, y también a los levitas oficiales. Y Dios ahí me regaló tres cositas, y con esas cierro, para poder dictar sentencia. Hay asuntos en este momento abiertos. Hay asuntos en este momento de un orden público espiritualmente que necesitan ser concluidos. Hay asuntos en este momento en nuestra vida que necesitan una sentencia. ¿Qué es una sentencia? Como le dije a usted, una sentencia es una resolución de un juez o un tribunal con la cual se concluye un juicio o un proceso. Mire que Josafá no se nombró juez. Josafá no se nombró juez porque Josafá no tenía la facultad de juzgar por el mal ejemplo que había dado. Josafá no tenía esa facultad, pero él nombró tres personas con esa facultad.
tres personas, y bueno, a toda una delegación de jueces, pero él nombró tres personas como cabeza de esta delegación. Y el primero, llamado Amarías, el segundo, llamado Zebadías, príncipe, y el tercero, los levitas oficiales. ¿Y qué representa esto para nosotros? ¿Qué representa esto para nuestra vida? Bueno, el nombre Amarías en la Biblia, yo me puse a analizar qué significa. Amarías significa Jehová ha dicho. Ese es el significado del nombre Amarías. Jehová ha dicho. ¿Qué representa esto, Anderson? Representa que Dios tiene una opinión. Y la opinión de Dios está por encima de la nuestra. La opinión de Dios está por encima de la opinión de los hombres. La opinión de Dios está por encima de lo que diga el sistema. La opinión de Dios está por encima de lo que piense yo. La opinión de Dios es lo que Dios dice y así se hace. Jehová ha dicho. Eso significa Amarías. Y creo que en este tiempo Dios va a hablar. Y lo que Dios habla, eso es lo que va a hacer. No lo que habla Josafat. Por eso ellos eran representantes de Dios aquí en la tierra, porque ellos iban a destruir a un pueblo y a dictar sentencia, y era tan importante escuchar el dictamen de Dios. ¿Qué decía Dios? Bien, ¿qué dice Dios referente a ese tema? ¿Qué dice Dios referente a esa situación que están atravesando de orden? ¿Qué dice Dios? Y por eso lo que decía Marías era tomado como un dicho de Dios. Jehová ha dicho. Bien, y eso representa respeto, porque cuando Dios habla hay que prestar atención a lo que Dios ha deliberado y a lo que Dios va a comunicar. Y eso representa respeto. El segundo, el príncipe Zebadías, me puse a analizar qué significa Zebadías, y Zebadías significa Jehová ha otorgado. No solamente Dios va a decir, sino que Dios va a otorgar. Dios en este tiempo también va a otorgar lo que injustamente se quitó, lo que injustamente no está funcionando bien. Dios es el responsable de quitar y también de dar. Dios es el responsable de otorgar lo que hoy necesitamos o de quitar lo que hoy nosotros no necesitamos. Dios es el responsable de hacerlo, y para eso nosotros debemos aceptar. Primero, Jehová ha dicho. Segundo, Jehová ha otorgado, y eso representa aceptación a lo que Dios dice, a lo que Dios habla, a lo que Dios entrega, a lo que Dios en ese momento preside. No sé si ustedes recuerdan ese juicio que hace Salomón cuando esas dos mujeres se acercan a él, y esta mujer, había un conflicto porque una decía que era el hijo y la otra también decía que era su hijo, porque pues había un hijo muerto. Las dos tenían un hijo casi de la misma edad, estaban muy pequeños, y bueno, entonces Salomón pidió una espada, pidió que iba a cortar al niño por la mitad para que nadie peleara. Entonces la verdadera mamá dijo: no lo maten, déselo a ella. Salomón se dio cuenta que esa es la verdadera mamá, y Salomón le otorgó a esa mamá el niño, se lo otorgó, porque a Salomón observó que esa mujer es la verdadera mamá. Se lo otorgó, se lo entregó. Y significa que hoy Dios va a hacer justicia, y aquellas cosas que injustamente se han levantado en contra de tu vida, en contra de mi vida, Dios mismo como juez, Dios mismo va a otorgar lo que cada uno de nosotros merecemos, ¿sí? Entonces, esto es maravilloso, porque para eso se hace una sentencia, se hace para terminar un juicio o un proceso, para acabar un conflicto, y por eso pues el juez está ahí. Y tercero, los levitas oficiales. ¿Qué significa esto? Los levitas oficiales son la fuerza pública. Bien, los levitas oficiales son la fuerza pública, y eso representa respaldo. No solamente Dios ha dicho, no solamente Dios va a otorgar, sino que Dios va a respaldar
la decisión que salga de esa sentencia. Porque hay personas que cuando se dicta sentencia no quedan conformes. Hay personas que no quedan conformes y muchas veces buscan venganza. Muchas veces buscan otro medio, otro camino para obtener lo que de pronto tenían o se había perdido, o para que crean el punto de vista de ellos. Esas personas van a ser retraídas, van a ser, ¿cómo le explico? Van a ser conducidas por unos levitas oficiales. Esto es la fuerza pública la que debe pues mantener el orden. Y si esa persona todavía tiene eso en su corazón y tiene eso en su mente y todavía quiere pues obtener algo que ya lo ha perdido por causa de lo que ha dicho Dios, pues Dios mismo va a intervenir, Dios mismo va a respaldar para que esa persona desista y esa persona pues se dedique pues a hacer otra cosa referente a lo que ahora de pronto deseaba y anhelaba que él deseaba ver. Entonces, eso es como cuando un juez decide que hay un distanciamiento de una persona a otra persona, cuando hay maltrato. Eso se puede observar cuando un hombre ha maltratado a su esposa o viceversamente, porque también ha pasado. Entonces la juez dice, bueno, tiene que haber un distanciamiento entre ustedes, usted no puede llegar a su casa así por así, hay unos lineamientos, hay unas reglas, y si usted pasa esos lineamientos y pasa esas reglas, si usted se aparece a su casa, pues la fuerza pública lo puede arrestar, lo puede llevar preso, le puede mandar una sanción. ¿Por qué? Porque pues se dictó una sentencia y lo más importante es cuidar lo que el juez dijo, cuidar lo que se dijo en el tribunal, buscando siempre el bienestar del pueblo, de lo que se dictó. Y como dijo en el versículo 11, esforzaos pues para hacerlo, porque Jehová estará con el bueno. Esto representa que no debemos tener temor. Eso representa que es cuando usted ha hecho las cosas bien. Eso representa que cuando usted ha hecho las cosas de la manera correcta, de la manera debida, Dios va a estar con ello. Dios no va a estar con aquel que es corrupto. Dios no va a estar con aquel que hace cohecho. Dios no va a estar con el injusto. Dios no va a estar con la gente que se aprovecha de la situación para sacar ventaja. No, no. Dios no va a estar con eso. Dios va a dictar sentencia con la gente justa, con la gente que hace lo bueno, con la gente que se esfuerza para agradar a Dios. Dios va a estar con esa gente. Y Dios va a dictar sentencia, Dios va a hablar, Dios va a otorgar y Dios también va a respaldar la decisión para que en este tiempo tú puedas continuar. Y ese asunto en el mundo espiritual, lo creo en el nombre del Señor Jesucristo, que hoy en el mundo espiritual se dicta una resolución de nuestro juez, de nuestro Señor Jesucristo, que también aboga como nuestro abogado. Hoy creo en el nombre del Señor Jesucristo que todo juicio, que todo aquello que se ha levantado, todo proceso, hoy creo en el nombre del Señor Jesucristo que hoy concluye todo proceso, que hoy se pone fin a todo malos entendidos, y que la justicia de Dios, que la sentencia de Dios está por encima de la opinión del hombre, está por encima de la opinión del ser humano, está por encima del sistema, y que Dios va a otorgar a sus hijos justicia, y que también Dios va a respaldar si es necesario hacerlo, para que se mantenga el orden en la nación. Y te doy gracias, Padre, y perdónanos si hemos permitido todo esto, porque la ciudad, el país estaba en armonía mientras que Josafat estaba en su puesto. Pero cuando Josafat salió de su puesto, su país cayó en desorden, cayó en vandalismo, cayó en cosas desagradables que era necesario ahora poner jueces. Y te pido perdón por nuestra nación. Te pido perdón, Padre, por todo lo que hoy está sucediendo. Y Señor, sé tú levantando hombres justos, gente que no le tiemble la mano decir la verdad, gente que siempre busque hacer justicia delante de ti, porque tú no haces excepción de personas y tú estás observando lo que el hombre hoy hace. Ayúdanos, Dios,
a mantener el orden en nuestra casa, en nuestra familia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén.